Hola a todos y a todas, excelente noche. ¿Cómo están? Es un placer saludarlos. Vamos a esperar unos minutos más a que más personas puedan integrarse a esta plática de sanador a observador. Está abierto también el chat para sus preguntas. Vamos a esperar unos minutos más. Hay muchas preguntas, muchos cuestionamientos que hoy día nos hemos hecho a nivel personal y también es importante poder integrar este nuevo conocimiento. Está abierto el chat para todas sus preguntas y vamos a esperar unos minutos más a que se puedan incorporar y que podamos comentar acerca de cuáles son las preguntas que hoy día te has cuestionado hablando del tema o los temas que hoy día has estado viviendo a nivel personal, a nivel de entorno, a nivel de empresa, a nivel de organización. ¿Qué es o cuáles son los temas que en este momento toman tu atención? Y es un placer saludarlos. Mi nombre es Ana Silvia Lara Bendaño. Soy autora y creadora del sistema de lo que es Neuroakáshico, el gran observador, un avance en neurociencias. Nuestro libro ya está disponible en iBook y en edición impresa. Y hoy día vamos a hablar acerca de lo que es de sanador a observador. ¿Cómo pasamos esa transformación? Es muy complejo, un tema muy complejo que también tratamos en este libro, hablar de sanador a observador. Es una gran teoría, es muy complejo hablar hoy día de este tema de cómo lograr el equilibrio, pero este libro fue creado para darnos esta herramienta, este conocimiento de cómo se puede validar y profesionalizar al terapeuta hoy día bajo una evidencia empírica y científica. Entonces vamos a estar compartiendo algunos temas acerca de cómo transformarnos hoy día. Hoy día ya hablamos de algo más. Hoy día hablamos de un tema aún más profundo, no solamente el proceso del sanador o de la sanación en sí mismo. Me gustaría entonces recibir sus preguntas. Tenemos muchas preguntas que nos han hecho llegar y que sobre la marcha, al estar acompañando a muchos terapeutas, a muchos profesionales de la salud, a muchos usuarios, practicantes y facilitadores y en general al entorno, acompañando, asistiendo, observando, hay muchísimas preguntas que pudiéramos compartir en este tiempo. Está abierto el chat, comparte tus preguntas y podemos ir haciendo esta retroalimentación acerca de lo que hoy día es este proceso transformador. ¿Cómo hacemos ese trecho o ese proceso de pasar del sanador, lo que propiamente nos hemos crecido a lo mejor o hemos tenido un sistema de creencias en la cual o un sistema de redes que está conectando al terapeuta con el sanador y la sanación? Entonces, ¿cómo pasar a un proceso de conciencia aún más profundo? ¿Cómo pasar a un proceso de conciencia y de unidad en donde ya estamos hablando del gran observador? ¿Cómo integrar? Es momento de integrar los actos del observador para ir hacia el gran observador. Vamos a ir, son temas a lo mejor poco, que hablamos poco o que hay poca información, pero vamos a ir poco a poco trabajando estas preguntas que nos han hecho llegar. Comparte tus preguntas que en este momento estás teniendo. Usualmente hay muchas dudas. En primera, dudamos la desconfianza, la confusión o la incertidumbre que puede generarnos el tema de la sanación. Hay muchas, ya desde ahí, el acceder a esa red del sanador trae muchos en sí mismos su sistema de redes o cómo está interrelacionado con un gran sistema de redes, ya trae en sí mismo esa duda, esa expectativa, ese juicio. Entonces, ¿cómo integrar esa parte del juicio y la expectativa, no solamente del usuario de hoy día que estamos viviendo un tema
o a nivel mundial una situación, circunstancia que hoy está relacionado intrínsecamente con el proceso del sanador al observador. Entonces, ¿cómo pasamos a integrar ese proceso? Hay varias etapas durante el proceso. Hay una antelación o preparación, una antesala, durante y el posterior. Entonces, que logren observar que en todo es un proceso. Hablamos del proceso del sanador al observador como un proceso continuo, coherente, progresivo. Usualmente, ya sea si tenemos alguna sintomatología o patología, al acceder con un profesional de la salud o algún terapeuta o algún tipo de terapias complementarias o alternativas, se generan muchos juicios y expectativas cuando hablamos y accedemos a la red del sanador. Usualmente generamos mucho juicio y expectativa acerca de los resultados y no tanto, diríamos, de ambas partes, tanto del terapeuta como del proceso del usuario practicante y también del entorno en general. Hay muchas redes interrelacionadas que están hoy día, ahora sí, en juego en esos campos, en esos sistemas de redes. Entonces vamos a ir integrando estos mitos y estas realidades de hoy día de este sanador a observador. Entonces, estamos transmitiendo en varias páginas. Me gustaría que puedan ir dejando sus comentarios, sus retroalimentaciones. ¿Con qué te has encontrado? ¿Con qué te has encontrado hoy día? ¿Qué emociones, sensaciones te encuentras aún viviendo lo que estás viviendo hoy día? ¿Qué casos, qué estudios de casos de personas, a lo mejor con COVID o con otro tipo de sintomatología, patología o enfermedad, has estado cerca o acompañando a alguna persona, algún tipo de proceso? ¿Cómo que pudiéramos entender el proceso, como bien lo decíamos, es un proceso coherente, progresivo, que se va integrando? Entonces, entender que de alguna manera hemos estado interrelacionado con la red del sanador hacia el observador de alguna manera. Entonces, empecemos a observarnos a nosotros y hagamos esos cuestionamientos, esas preguntas. Hoy día, aquí tenemos algunas que vamos respondiendo y entonces me gustaría que ustedes puedan ir compartiendo cuáles son esas preguntas que hoy día estás teniendo. ¿Hay juicio? ¿Hay expectativa? ¿Cómo te has sentido últimamente? ¿Has sentido qué dudas has tenido en el proceso de lograr tu propio equilibrio? ¿Has estado notando que hay un proceso de antelación o preparación para alguna situación, evento o circunstancia? ¿Lo has notado? Es una pregunta para ti. Y vamos respondiendo en el chat que está abierto, vamos respondiendo. Vamos integrando estos mitos y realidades, estos sistemas de creencias que tiene estas redes y entonces vamos a entender el proceso que estamos viviendo hoy. Vamos a ver sus preguntas. ¿Por qué usualmente les pasa? Hay algunas situaciones o emociones que usualmente pueden ser réplicas o se empiecen a repetir. ¿Has observado en ti, en tu vida diaria, personal, laboral, profesional, que se repiten las cosas? ¿Que se repiten las emociones, las situaciones, los eventos y las personas? ¿Lo has notado? Vamos respondiendo esta otra pregunta. Vamos observando cómo nos estamos sintiendo, estamos accediendo al campo del sanador al observador y se están haciendo los ajustes que correspondan a nivel neuronal, aunque no entendamos, pero se está haciendo algún tipo de ajuste al acceder a estos campos. ¿Cómo entonces? Saludos a quienes se están conectando, deja tus preguntas, comparte. Estamos hablando de cómo pasar de sanador a observador. Y esto no solamente para quienes somos terapeutas, hacemos algún tipo de acompañamiento, algún tipo de contención, o usamos o trabajamos algún tipo de herramientas holísticas, integrales de sanación. El proceso hoy día es del sanador al observador.
qué mitos y realidades hay detrás de todo esto. Ya estamos pasando, hoy día estamos viviendo un proceso que nos está ayudando a prepararnos hacia algo más. Vamos anotando nuestras preguntas. Usualmente, cuando hablamos de terapias, tiene un sistema de redes que a lo mejor empezamos a relacionarlo con otro tipo de situaciones cuando la terapia o el terapeuta se refiere a la persona que acompaña, que observa la contención, el acompañamiento, que trabaja con personas. Entonces, como ese sistema de redes, no hay definición de bueno o malo, de buena o mala herramienta, simplemente hay un proceso de evolución, un proceso de evolución neuronal en la cual hoy día vale la pena poder integrar el nuevo conocimiento que la misma evolución nos está llevando a algo más. Entonces vamos anotando esas preguntas, cómo nos estamos sintiendo. Usualmente, aunque no estemos dentro de hablar hoy día de una sesión, una terapia, a veces pensamos que solamente las personas que están enfermos o tienen una enfermedad requieren una sesión, una terapia. Entonces, ya desde ahí estamos haciendo la separación, empezamos a separar y la mente humana ha percibido como separado el proceso de la salud, el dinero, el amor, las relaciones con el entorno. Entonces empezamos a integrar que hoy día no solamente las personas que están enfermos o que tengan alguna sintomatología o patología requiere algún tipo de sesión, acompañamiento o entre comillas terapias, sesiones. Pasamos ya hoy día de terapias a sesiones de sanador al observador, que vamos poco a poco integrando ahora esto. Pero hoy día el ir a una sesión o ir a una terapia ya nos está refiriendo al equilibrio. Hoy día el equilibrio no basta con una sesión, no basta nada más con hacer ciertos cuidados en nuestra salud física. El equilibrio es físico, mental, emocional, espiritual y demás niveles en todas las líneas y ciclos del tiempo. Entonces, para lograr ese equilibrio, es importante poder lograr integrar otro tipo de conocimiento en donde ya trabaje el sistema de redes neuronales para que se hagan los ajustes que se requieran. Es decir, estamos pasando hoy día a un proceso de equilibrio y que nuestra vida misma hoy día nos invita a lograr ese equilibrio. Vamos anotando nuestras preguntas, cómo te estás sintiendo, cómo estás observando el proceso que podría ser muy complejo y hemos platicado con algunas personas y cómo referirse a este proceso de equilibrio o ese equilibrio pleno o esa conciencia de unidad que nosotros le llamamos el equilibrio pleno, conciencia de unidad, estado armónico y coherente, cómo estos podría ser algo imposible hoy día. Entonces, saber que es un proceso constante, continuo, coherente, gradual, progresivo, que sobre la marcha se va integrando. Y hoy día tenemos herramientas que corresponden a cada potencia cerebral. Todas las herramientas que hoy día hemos conocido e integrado no es que sean buenas o malas, simplemente el proceso de la evolución neuronal, pues resulta que ahora el mismo campo, el mismo sistema de redes nos está arrojando los combustibles neuronales o las herramientas o esta biotecnología para poder hacer ese proceso de sanación. Entonces ya empieza el mismo campo, la misma red a llevarnos a otro tipo, a integrar sin separación el proceso del sanador al observador. Es muy complejo, como bien lo decimos de un inicio, hablar de esto. Por ello nace este libro, en Neuroakáshico, el gran observador, un avance en neurociencias. En su teoría, cuando lo revisen, habla sobre la teoría del campo N+1 y los sistemas de redes que hoy, y también viene el caso de COVID y otras, y viene evidencia científica de lo que hoy estamos trabajando de sanador al observador, cómo convertirnos en ese grano y hacia el gran observador. Bien, entonces es muy complejo hablar, pero vamos a ir hablando sobre las preguntas que más nos hemos topado, que más es
muy frecuente poder recibir este tipo de preguntas. La invitación es empezar a integrar este nuevo conocimiento, empezar a darnos esa oportunidad de saber que hay algo más que está ocurriendo en el campo y que a veces integrar este nuevo conocimiento nos va a ayudar a lograr ese equilibrio. Hablar entonces del equilibrio de la potencia cerebral es igual al equilibrio de los niveles de desarraigo y anclaje, es igual al equilibrio pleno, es igual al equilibrio del estado armónico, es igual al equilibrio de la coherencia del cerebro y del corazón. Entonces, si logran observar, es un proceso muy complejo en la cual lleva un proceso coherente, progresivo. Y eso es lo que hacemos hoy día en Escuela Akáshica con los practicantes, facilitadores y los usuarios y el entorno en general. Empezamos a trabajar ya esta teoría, empezamos a integrar no solamente la teoría o la evidencia científica, que a nosotros, esta evidencia de neuroakáshico, a nosotros y en general a todas las terapias nos da puede darnos, y es lo que estamos trabajando para darnos ese profesionalismo, ese valor, o lo que ocurre en el campo, lo que llamamos terapia o terapeutas. Empezamos entonces a integrar y hoy día tenemos también las herramientas que el mismo campo, la misma red ha arrojado. Entonces, hay muchas preguntas que hacer, las vamos anotando. ¿Cómo? Y sin estar hoy día en el campo, hablar del campo es entrar a una sesión, dar una sesión a alguien para que podamos entender. Entonces, cuando yo entro al campo, ya sea grupal, individual o grupal, cuando damos una sesión, eso es entrar a acceder al campo, es acceder a un sistema de redes. Entonces, este sistema de redes, este campo, este sistema de redes está interrelacionado con diversos sistemas de redes. Entonces, se generan usualmente bajo el sistema de redes del sanador, se habla de la sanación. Entonces, hablar de la sanación hoy día se trabaja de una manera integral, es decir, dejar de separar la sanación. Entre más se ancle al campo, hablamos de la replicidad de un inicio. La pregunta fue, ¿has observado que se repiten las cosas que se replican? Con tu pareja, con tus hijos, en tu entorno, en tu trabajo. Hablemos de todas las experiencias de vida. ¿Has observado que se replican esas experiencias de vida? Es una pregunta para ti, vamos compartiendo. ¿Has observado cómo? Entonces, hemos preguntado y cuestionado cómo quitamos, eliminamos esa replicidad para que deje de repetirse y replicarse, caso que el que estamos viviendo hoy actualmente a nivel mundial. Entonces, la respuesta es empezar ese proceso de integración, ese proceso de unidad, ese proceso de lograr el equilibrio, pero como bien lo decimos, es un proceso coherente, progresivo, y entonces el observador, viene la transformación del sanador al gran observador, de la sanación a la integración. Entre más ancle al campo sanación, nos vamos a estar anclando y se va a estar repitiendo esos mismos casos, se va a estar repitiendo esas mismas redes, y entonces, ¿qué nos está invitando? A un proceso integral. Nos está invitando hoy día a lograr ese equilibrio. Hablar del equilibrio, a veces cuando hablamos de la conciencia de unidad, pensamos que nos lleva a un tipo de creencias de qué es la conciencia de unidad. La conciencia de unidad es un estado, un nivel de conciencia, un nivel de potencia cerebral, que lo más importante o la clave de hoy día, si te has preguntado y cuestionado, ¿cuántas veces no nos hemos cuestionado a qué venimos hoy día? Pues venimos a lograr ese equilibrio pleno, a lograr ese equilibrio que es la plenitud, es la coherencia entre el corazón, cerebro e intestinos. Lograr ese equilibrio es la conciencia de unidad, y eso se traduce en materialización, cristalización, expansión y transformación en nuestras vidas diarias, en nuestra vida y la del entorno. Por eso, a medida, ¿cómo le abono
al entorno, cómo le doy al entorno ante las circunstancias que estamos viviendo hoy día. Entonces la respuesta es darnos a nosotros, bajo los principios de unidad, el dar y compartir desde esta conciencia de unidad, darnos a nosotros, lograr ese equilibrio pleno, porque a medida que logramos ese equilibrio en la potencia cerebral, vamos a conectar en red, una radiofrecuencia, un ancho de banda, vamos a conectar con otras personas, con en otras redes, y se va a lograr conectarnos a la red del gran observador y integrar esas otras redes. Usualmente han preguntado, es que si replica algo, ¿lo tenemos que eliminar, borrar, quitar, cambiar de nombre? Ustedes pregúntense ahora cuántas veces hemos querido que ya no vuelva a ocurrir cierta situación, que ya no se replique, que ya no se repite, que ya no se replique. ¿Cuántas veces hemos querido? Y vayamos en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, hoy día nos está invitando lo que estamos viviendo hoy y lo que en nuestra vida personal, laboral, profesional, amoroso, de pareja, familiar estamos viviendo. Entonces nos está invitando a integrar algo más que es ese equilibrio. Entonces tenemos la teoría, hay que empezar a integrar esta teoría, tenemos las herramientas, los combustibles neuronales, sí lo hay, independientemente de todas las herramientas que hay, todas las herramientas en ese proceso evolutivo, han nacido diversas herramientas de terapias holísticas, integrales, de sanación, complementarias, alternativas, y nos está invitando a poder pasar hacia algo más. No es que sea bueno o malo, esa definición de bueno o malo no lo hay, no hay buena terapia, mala terapia, no hay buen consultante, malo consultante, no hay buen usuario, mal usuario, simplemente hemos conectado a un sistema de redes de separación, entre comillas, o la mente humana ha percibido como separación la salud, hemos percibido separado ese sistema de redes, esos campos. Entonces hoy estamos en esta invitación a lograr integrar esta teoría del campo Nemason, estos sistemas de redes que es neuroakáshico. Entonces eso nos va a dar la explicación científica de lo que hacemos, de todas las herramientas que hay, nos va a dar ese soporte, esa validación, esa profesionalización de lo que es la terapia, los terapeutas. Entonces, cómo pasar, es muy interesante cómo cuando vayas leyendo el libro y cómo en el bootcamp que estamos hoy día trabajando te va a dar la teoría para las herramientas que usemos o estemos trabajando actualmente, nos pueda dar ese entendimiento de lo que estamos haciendo. Entender cómo holográficamente estamos impactando en el campo, entender por qué se dan los resultados de esa manera, entender por qué nos ponemos como observador dentro del campo de una sesión, por qué le llamamos campo al acceder a una sesión, por qué aunque no esté en una sesión estoy sintiendo cosas, a lo mejor puedo estar en casa con mi familia o tomando un café y estoy sintiendo sensaciones y emociones de lo que siente la otra persona, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Te ha ocurrido? Entonces, todas estas preguntas tienen relación al observador, a esto que llamamos del sanador al observador. ¿Cuántas circunstancias hemos estado viviendo o cuántas hemos estado percibiendo? Estamos tomando un café y estamos sintiendo olores, sensaciones, pensamientos de la otra persona. Y entonces no es que sea bueno o malo, simplemente entender la teoría que está ocurriendo. Vamos a ver sus preguntas. Aquí están dejando sus preguntas. Anota tus preguntas, tus comentarios, cómo te estás sintiendo actualmente. ¿Estás sintiendo alguna sensación física? Lo vamos compartiendo. Dice Chalio Morales, ser observador, pero una vez que ya hayamos intencionado, por ejemplo, la activación, ser observador. El ser observador no solamente decíamos cuando accedemos al campo, cuando damos sesiones. El ser observador nos está invitando el sistema de redes que seamos observadores de nuestra propia vida, porque usualmente generamos juicio y expectativa de todo lo que hacemos, o generamos reacción, estamos tan reaccionantes hoy día de lo que ocurre con nosotros mismos o con el entorno, estamos reaccionando
y estamos generando expectativas, forzando y enjuiciando las cosas. Entonces, ya desde ahí, la sugerencia es integrar el conocimiento, lo que es la teoría del campo N+1 y lo que es el sistema de redes, para empezar a integrar, y también lo que es neuroakáshico, los actos del observador, prepararnos para ir hacia un cuarto acto, que es el gran observador. Pero ojo, no termina ahí. El proceso y la evolución, decíamos, viene evolucionando día a día. El proceso va evolucionando y por ello, esta es la razón principal por la cual no solamente es una sesión o no solamente van a sesión a terapia quienes están enfermos o tienen alguna sintomatología o patología. Decíamos que todos, bebés, niños, jóvenes, adultos, animales, todos, para requerimos lograr ese equilibrio, requerimos ese combustible neuronal o que se ejecute el observador en nuestro campo. Entonces, estamos con esto decir que hoy día si logramos, si deseamos tener ese equilibrio y más aún lo que estamos viviendo actualmente, que yo creo que todos estamos buscando ese bienestar en nuestra salud física, mental y emocional y ese equilibrio hoy día. Entonces, uno de los pasos principales es entender que ya estamos en un paso de integración, en donde ya pasamos de un observador de un sanador a un observador, en donde ya se integra la separación. Ya hablamos de sanación a integrar, la integración, en donde esos juicios y esas expectativas de que tenemos en la vida diaria y también cuando damos una sesión, cuando accedemos al campo de algún usuario, algún grupo en línea o presencial, se empieza a ejecutar la teoría del sistema de redes del gran hacia el gran observador. Entonces ya estamos, y eso ya estamos en evolución constante, decíamos día a día. Por ello, usualmente preguntan si es con una sesión nada más o una clase y un curso. Entonces, saber entonces con esto que todo tiene un proceso continuo, coherente, progresivo, que no solamente basta con una sesión, una clase, porque eso es decir, es como si dijéramos, el cerebro ya es nada más una sesión, una clase, ¿no? El cerebro va evolucionando día a día, minuto a minuto. Entonces, es así que nacen nuevas clases, nuevos combustibles neuronales, porque estamos en evolución constante. Y a lo mejor me quedé con una sesión o con una clase, pero el observar que siguen haciendo, sigue llegando nueva información, nuevo conocimiento, entonces es permitirnos saber que hay algo más que está ocurriendo, que estamos en ese proceso constante, continuo, y que así es el proceso de la evolución. Entonces nada más saber que algo más grande está ocurriendo. Aquí otra de esas preguntas. Comparten que se han replicado varias cosas en su vida, sí, así es. Se van replicando porque decíamos que en ese estamos conectando y no es algo que digas, hoy en la mañana conecto a tal red, no es algo que sea a lo mejor algo consciente, pero es un proceso que de equilibrar la potencia cerebral para integrar hacia la red del gran observador. Entonces, cada sistema de redes tiene sus funcionalidades, sus particularidades y sus especificidades. Entonces, hablamos de que son miles de millones de sistemas de redes, todo es red, todo es sistema de red. Nosotros somos un sistema de redes y entonces, ¿cómo vamos integrando todos estos sistemas de redes? Pues entonces ya hablamos de un proceso integrador y vamos integrando esa separación. Usualmente preguntan cuántas sesiones, entonces saber que es un proceso continuo por el proceso de equilibrio de la potencia cerebral depende cómo esté en el equilibrio, cómo, en qué nivel de conciencia y cómo hay que observar que es un proceso compartir que quienes somos terapeutas, pero quienes no, saber que es un proceso continuo, que lo coherente, progresivo, que incluso nosotros que estamos viendo el video y no somos terapeutas, nunca hemos recibido alguna sesión, nunca nos ha interesado en lograr este equilibrio y hablar de sesiones o terapias, saber que hoy día ya el campo, la red nos está invitando a algo más, nos está invitando a integrar estos procesos, a integrar todas estas herramientas, todas las herramientas que hay en general
la que llegue en ese momento es porque corresponde al equilibrio de esa potencia cerebral. ¿Qué ocurre cuando ya hemos pasado o integrado diferentes herramientas y llegamos a neuroakáshico? Porque neuroakáshico, ¿qué es lo que ocurre? Que va integrando en su teoría de sistemas de redes o en su teoría de campo N+1, tiene el proceso integrador hacia la conciencia de unidad. Entonces, tiene su sistema de redes en donde ya estamos integrando, conectando a la red del gran observador. Entonces, en este proceso no hay buenas ni malas herramientas, simplemente todas van correspondiendo a una potencia cerebral, van equilibrando ese rendimiento, potencia cerebral en niños, jóvenes y adultos. Entonces, ¿por qué hay personas que han venido usuarios en donde ya comentan que han recibido otro tipo de sesiones y a lo mejor ya no le funciona y hay otras herramientas que sí te funcionan o hay este tipo de combustible neuronal que sí funciona? ¿Y qué es lo que está ocurriendo? No es, como bien lo decimos, no es bueno ni malo, no hay bueno ni malo, simplemente lo que está ocurriendo que está llegando, como se está abasteciendo, nos estamos abasteciendo de ciertos combustibles a nivel neuronal que va haciendo esa coherencia o ese equilibrio entre corazón, cerebro e intestinos en conexión con el gran sistema de redes. Entonces, eso, como hay diferentes combustibles, como si fuera una gasolinera, nos vamos abasteciendo de los combustibles que vayamos requiriendo. ¿Y quién lo dice? ¿Quién dice qué es lo que necesita cada uno? Nosotros somos preparados para dar ese paso de sanador a observador, en donde el mismo campo va indicando y va abasteciendo, nos va abasteciendo lo que vamos requiriendo. Entonces, nuestro trabajo es pasar del observador hacia el gran observador dentro del campo, dentro de la sesión, pero no solamente en una sesión, sino en nuestra vida diaria. Hoy lo que nos está invitando, lo que estamos viviendo hoy, es a que seamos observadores, que llevemos este conocimiento y lo trabajemos en nuestra vida diaria para que seamos el gran observador de nuestra propia vida. Se empiecen a hacer los ajustes que se requieran, empezar a dejar a ver la separación, cuántos temas hay por hablar. De la salud, de la vida, de la muerte, de las relaciones con el entorno, el amor. Entonces, hay muchos temas que hoy día pudiéramos hablar. Entonces, si genero juicio, expectativa, genero también intenciones o peticiones. Una sesión o cómo funciona dentro del campo. Tengas o no tengas intenciones o peticiones, de todos modos se hace el proceso que corresponda. Usualmente, sí, la recomendación es observarte desde este gran observador, incluso el pensamiento, logras anclar al campo, la palabra es clave para anclar al campo y también desde el pensamiento. Entonces, si hoy día referimos todo este conocimiento a lo que estamos viviendo actualmente, pues resulta que nos está llevando a un proceso integrador, a conectarnos a la red del gran observador, dejar de generar más juicio y más expectativa de lo que estamos viviendo hoy día, porque lo va a seguir replicando. Por ello se replica y replica, porque no se está logrando, el campo nos está ahora sí invitando a lograr a ese proceso de integración. ¿Y cómo lo logramos? Pues integramos esta teoría, integramos los combustibles neuronales para llegar al proceso de no solamente del gran observador, que es el cuarto acto. Hay actos, está esta teoría, y pues no se termina ahí. Aún vienen nuevos actos, nuevas conciencias de unidad, viene una transformación. O sea, no solamente es ahorita este momento, el proceso de transformación que estamos viviendo a nivel mundial, sino que continúa porque viene todavía nuevas potencias cerebrales, nuevas conciencias de unidad, y hacia allá nos estamos ya a esta antesala, o le llamamos esta preparación antesala a lo que viene, que es esa nueva integración para nosotros de un quinto acto, de esa nueva conciencia de unidad. Entonces, procesos constantes y continuos. Si somos sanadores de algunas herramientas, también permitirnos a saber que hay algo más que está actuando, empezar a entender la teoría de cómo funcionan los campos, las redes, para que nos permitamos ir hacia el gran observador y lo bien lo decimos, de nuestra propia vida, y para que podamos dar y compartir con nuestros usuarios, con nuestra familia, con nuestro entorno.
empezar a generar esa conexión en red y se pueden hacer los ajustes que se requieran. Vamos haciendo las preguntas, vas anotando cómo te estás sintiendo, qué preguntas estás teniendo hoy día, en este momento. ¿Cuántos juicios, expectativas, dudas, incertidumbres generamos? Usualmente pensamos que en una sesión, ¿cuántos juicios nos hemos generado a nosotros mismos en esa espera de los resultados? Usualmente lo más complejo es integrar esos juicios y esas expectativas porque estamos esperando a que suceda. Entonces, hoy nos invita el campo, el sistema de redes, a empezar a integrar para entonces observar que hay algo más grande que está ocurriendo y empezar a integrar. ¿Qué es integrar? Es empezar a dejar que eso más grande acomode, ajusta, resuelve. Usualmente queremos forzar, controlar, conocer, saber el origen. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, y esto, o hemos cuestionado, ¿no? ¿Y esto de dónde viene, a qué se debe? Pero el sistema de redes nos ha dicho, nos ha mostrado, y el saber a ti de dónde viene puede cambiar algo, es una pregunta. El proceso de la unidad nos dice que todo ha sido perfecto hasta el día de hoy. Entonces, bajo esa premisa, podemos observar entonces que el origen de eso que estás viviendo actualmente trae otro origen y otro origen es el origen de los orígenes, las raíces de la raíz de las raíces. Entonces, hoy día nos está invitando a entrar en un proceso integrador. Entonces, vamos haciendo nuestras preguntas. Haz tus preguntas. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué es lo que has observado? ¿Te has cuestionado, te has preguntado hacia dónde vamos? ¿Qué es lo próximo? ¿O cuándo va a terminar esto? ¿Te has cuestionado? ¿Te has cuestionado cómo se deja de replicar? ¿Cómo se puede integrar esa réplica? Vamos haciendo las preguntas, está abierto el chat. Usualmente vamos entonces sintiendo esas sensaciones, enojo, molestia, sensaciones, dolencias en el cuerpo físico, pero a veces usualmente si nos duele la garganta, le damos, estamos viendo darle medicamento a la garganta. Entonces cuando la teoría nos dice que usualmente es el dolor, esa dolencia está relacionado con algo más, con los sistemas de redes neuronales. A medida que le damos ese combustible al sistema de redes neuronales, empieza a hacer ese ajuste en nuestra gran maquinaria. Todo es una gran maquinaria, nuestro cuerpo es una gran maquinaria, nuestro cerebro, al estar en esa conexión con cerebro, hemisferios cerebrales, corazón, intestinos, y al darle el combustible que requiere, pues va a empezar a lograr ese equilibrio y a tener todo el equilibrio en nuestros órganos y empezar a lograr ese estado, el estado óptimo de salud. Entonces, ese es el equilibrio pleno, que la cual el equilibrio, el estado coherente, y eso es a donde vamos. No es que es un proceso constante. Entonces, como hay niveles, hay procesos para lograr ese equilibrio, hay indicadores hoy día, que es lo que estamos trabajando ya a nivel de escuela akáshica, trabajando en esta evidencia científica para generar estos indicadores en donde ya estamos teniendo varios testimonios, casos prácticos de cómo las personas están recibiendo estos combustibles neuronales, el antes y el después, la antelación, la preparación y la durante y el posterior. Entonces, si logras observar, hablamos como de 3 pasos. Y si nosotros que estamos viendo este video hablamos en nuestra vida diaria, cómo cuando vivimos ciertas circunstancias en nuestra vida, hay una preparación, hay una antelación, y observemos situaciones, observemos la última situación, agradable o desagradable, desde tu punto de vista, observémosla y vamos a ver, vamos a observar que hubo una antelación o una preparación para ello. Aunque no nos demos cuenta, todo tiene un proceso
una antesala, una preparación. Entonces, ¿cómo empezar a detectar, a observar que hay una antelación o que la misma red nos está llevando a algo más? Entonces, empezando haciendo el gran observador, porque eso nos va a permitir observar, esto está replicando, sigue, continúa su réplica, entonces me está permitiendo a mí, me está mostrando que estoy en ese proceso constante y continuo hacia el equilibrio. Y si estamos trabajando estos combustibles neuronales, nos va a poder integrar todo lo que estamos viviendo, es decir, todo es una preparación, una antelación hacia algo más grande. Vamos observando nuestra respiración, comparte qué es lo que estás sintiendo o qué otras preguntas te gustaría compartir o comentar. Los mitos y las realidades del sanador al observador, pudiéramos hablar y extendernos un poco más. Hay muchísima información porque es hablar del gran observador. Y para ello, pues nace este libro, que es precisamente que nos explica cómo pasamos del sanador al observador. Y esto nos da la evidencia científica y empírica de en general entender cuál es el proceso que se realiza independientemente de las herramientas holísticas alternativas complementarias que hoy día estamos trabajando. Esto nos da una validación de lo que hacemos hoy día y que estamos hacia ese proceso de evolución que es el gran observador. Testimonios, experiencias y casos de estudio. ¿Cómo entonces hemos estado observando cómo el proceso de evolución es antesala, decíamos, esa durante y el posterior? Usualmente, cuando nosotros hablamos de cómo dejar de replicar y lo que estamos viviendo hoy día, es muy complejo. Si pudiéramos nosotros hablar de los niveles de conciencia o los niveles de potencia cerebral y relacionarlos con los combustibles neuronales o con las herramientas, terapias y técnicas holísticas que hay hoy día, es muy complejo determinarlo o definirlo de esa manera, solamente que tú puedas tener en cuenta que el proceso de la evolución cerebral neuronal es minuto a minuto, día a día, es tan complejo porque hay una evolución y que todos estamos evolucionando a su paso, es como la ola, entonces nos subimos, la ola está, estamos en la ola. Entonces, sin resistencia, saber que hay algo más grande que está ocurriendo, nuevo conocimiento, porque la potencia cerebral está evolucionando y por ello nos invita entonces a trabajar o integrar estos combustibles neuronales que van a empezar a trabajar a nivel neuronal y lograr ese lenguaje transformador. Hoy día es vital integrar este lenguaje transformador, sobre todo porque a través de nuestro lenguaje, habíamos dicho, desde nuestro pensamiento, se ancla a la red, al campo, a la red y se cristaliza y se materializa. Si nosotros estamos anclando al campo diversas situaciones, y sobre todo lo de hoy día, se continúa replicando. Pero si nosotros unidos y en esa conexión en red trabajamos y conectamos hacia el gran observador en la unidad, generamos esa masa de conciencia de unidad, de más personas, en cada casa haya un gran observador, empezamos a generar esa conciencia de unidad, esa masa crítica, y es donde se empiezan a hacer ajustes, equilibrio en el gran sistema de redes. Y eso, en otras palabras, viene esa transformación a nivel transformacional de nuestra vida diaria, de comunidad, de unidad, de planeta, de humanidad. Entonces estamos en un proceso constante, continuo y coherente, saber que el proceso que tengamos no es exclusivo nada más para los que están enfermos o tienen alguna patología o sintomatología, empezar a integrar que hoy día lo que estamos viviendo nos está invitando a todos a empezar a tener una cultura de bienestar, de equilibrio, empezar a integrar este nuevo conocimiento. Y si nosotros somos terapeutas o que trabajamos diferentes herramientas, integrar esta nueva teoría, nuevas herramientas de combustible neuronal, neuroacáshico, que nos da la validación
la evidencia científica de lo que nosotros estamos haciendo en el campo, dando las sesiones. Bien lo decimos, no hay buenas ni malas herramientas, simplemente cuando las personas están teniendo niveles de desarraigo y anclaje muy altos, hay una relación entre la potencia cerebral, que es el nivel de la conciencia, con los niveles altos o hiperaltos de niveles de desarraigo y anclaje, que son unos indicadores. Y entonces, humanamente, o sea, diríamos, nos está invitando a pasar hacia el gran observador, trabajar combustibles neuronales y toda la teoría para que se empiecen a hacer los ajustes en las personas, que es el caso que hoy está ocurriendo. Porque hay diferentes casos de lo que es COVID o otras sintomatología, patología, como hemos estado observando. Entonces nos está invitando a empezar a integrar estas nuevas herramientas, esta nueva teoría, y que esto mismo nos está invitando a saber que ese equilibrio es constante, es continuo. No basta nada más, diríamos, la pregunta sería, ¿qué estás dispuesto o qué estás dispuesta a hacer para lograr tu equilibrio? Esa es la pregunta de hoy día. ¿Qué estás dispuesto a lograr o hacer o integrar para lograr ese equilibrio? Y eso tiene que ver con todo. Tu equilibrio eres tú misma, tú mismo, y todas las áreas de tu vida, las líneas, ciclos del tiempo, todas las áreas, sistemas interrelacionados. Vamos observando nuestra respiración. Gracias a todos por darte esta oportunidad de integrar algo más. Saber entonces que si algo no me funciona, una herramienta o una sesión, un terapeuta, no es que sea malo o bueno, simplemente nos está invitando a saber que probablemente la potencia cerebral, como hay niveles, está llegando quizás en una potencia cerebral alto, hiperalta, en donde ya requiere otro tipo de combustible neuronal, otro tipo de biotecnología, y en este caso, pues, el campo arrojo neuroacásico como combustible neuronal, un tipo de biotecnología que ya está disponible y que se ha estado trabajando y que nos ha dado resultados, estudios de caso, que nos permita a nosotros continuar con esta investigación, esta evidencia científica y empírica hoy día. Y nos preguntan, entonces, ¿la potencia cerebral de la humanidad entera ha aumentado o es mayor? Aquí nos pregunta Chelio Morales. Usualmente, ¿qué es la finalidad? Es empezar entonces a saber que todos como humanidad estamos evolucionando. A veces hay personas que hablan de involución, pero realmente no es en el proceso integrador nadie involuciona o que estemos todos, vamos en la ola y vamos hacia el observador. Todos los eventos, circunstancias, pruebas, lecciones de vida que estamos teniendo, experiencias cercanas a la muerte, todo tiene que ver, o reseteos o recableados neuronales, tiene que ver con empezar a integrar principios de unidad, empezar a equilibrar esa potencia cerebral, equilibrarla para pasar al siguiente nivel, y todo tiene que ver. Por ello es importante empezar a saber, a observarnos, cómo nos estamos sintiendo, eh, qué sensaciones estamos sintiendo, cómo nos observamos a nosotros. Empezar a hacer una lista de esas sensaciones o emociones que estamos teniendo, cómo me observo, cómo observamos, cómo somos observados desde el entorno, cómo observamos nuestro entorno, estar replicando ciertas cosas, ciertos eventos, circunstancias, personas, vamos anotando. Entonces, vamos haciendo ese proceso. Hablamos del observador, pero no es con los ojos físicos. Usualmente decimos, es que yo observo mucho, pero no es observar bajo nuestros ojos físicos o bajo el lente del juicio y la expectativa, sino observar el gran observador es la conciencia de unidad, es este estado o este nivel de equilibrio pleno. Entonces nos está invitando hacia algo más. Aquí tienen otras preguntas, dice Pao Solís. Entre más bajo está el nivel de desarraigo y anclaje, quiere decir que la potencia cerebral es mayor.
Más bien, Pau, sería que hay una relación entre el nivel de la conciencia, el nivel de la potencia cerebral y el nivel de desarraigo y anclaje. Usualmente hay personas, cuando hablamos de todo esto para que podamos hablar en otro idioma que podamos entender, cuando hablamos de potencia cerebral o rendimiento cerebral, es hay niños, jóvenes y adultos hoy día que tienen demasiados, son polímatas o super con capacidades superiores o supernatural o inteligencias múltiples o talentos, dones y habilidades en su máxima potencia. Entonces, esas potencias cerebrales son súper altas o hiperaltas. Entonces, la finalidad que se tenga un combustible neuronal o integrar esta teoría del campo N más uno, los sistemas de redes neuroacáshico, es empezar a lograr ese equilibrio y que le permite y nos permita desarrollar todo nuestro potencial en todas las artes, científicas, culinarias, deportivas, y en todos nuestros talentos, dones y habilidades y lograr ese equilibrio en nuestra vida diaria. Esa es la finalidad de hoy día y eso es el equilibrio pleno. Por ello decimos que hablar de una sesión o acceder al campo no es precisamente las personas nada más que tienen alguna enfermedad o patología o sintomatología, sino que desde bebés, niños, jóvenes y adultos empezar a integrar estos combustibles neuronales que la finalidad es lograr ese equilibrio pleno. Y vamos entonces bienvenidos a todos quienes se están conectando. Vamos a dejar nuestras preguntas, cómo nos estamos sintiendo. Entonces decíamos que si hay potencias cerebrales, hablamos de los niños con una potencia muy alta, entonces el darles este combustible neuronal neuroacáshico lo que va a hacer es empezar a lograr su equilibrio y a equilibrar esos niveles de desarrollo y anclaje porque probablemente están altos, que es lo que ocurre hoy día. Hay muchas personas con mucho talento, muchas habilidades extraordinarias, sus niveles de desarrollo y anclaje muy altos porque está en relación a la potencia cerebral por su historia de vida, su sistema de redes y muchos factores. Y entonces, cuando trabajan diferentes herramientas, probablemente sí trabaja, pero pero ¿qué ocurre cuando ya no funciona o no hace o empezamos a generar a juicio expectativa? Entonces, hemos estado observando que el mismo campo empieza a arrojar un combustible, teoría, en lo cual ya viene el proceso integrador. Un proceso integrador en la cual se requiere de un tipo de biotecnología o combustible neuronal que haga esos ajustes y empiece a equilibrar esos niveles de desarraigo y anclaje. Sobre todo lo decimos por lo que se trabaja aquí o lo que se está comentando es por los resultados que se han visto con los usuarios, practicantes y observadores, la cual decimos ya se requiere otro tipo de información que nos conecte hacia la red del gran observador. Entonces, darnos esa posibilidad y esa oportunidad de saber que hay algo más que está ocurriendo y, y si estamos viviendo y estamos teniendo viviendo ciertas experiencias en nuestra vida, probablemente muy fuertes y muy complejas en algunas áreas de nuestra vida. Entonces, algo está ocurriendo. Ya el campo nos está diciendo que eh, ya estamos listos para recibir combustible neuronal, para que se haga ese equilibrio. Y entonces, por ello, existen todos los combustibles, todas las herramientas, las técnicas holísticas integrales, porque así ha sido el proceso de evolución. Hoy día, de hace 3 años, bueno, de hace 4, desde 2017 a la fecha, nace el neuroacáshico como combustible neuronal, biotecnología, en la cual el mismo campo la arrojó, porque ya el cerebro, nuestra potencia cerebral ya está requiriendo ese tipo de combustible. Y entonces, en ese proceso constante seguimos evolucionando, seguimos accediendo a los campos, a los combustibles neuronales, porque día a día está moviéndose y ya nos estamos preparando o la antesala a esa nueva conciencia de unidad, a ese quinto acto. Hablamos de 3 actos y el cuarto acto es el gran observador. Cuando tú leas el libro vas a poder entender un poco más de lo que estamos hablando actualmente, pero resulta que ya viene un quinto acto, una nueva conciencia al sistema de red. Entonces hay una antesala, una preparación, también para nosotros es una gran preparación y seguramente lo que estamos viviendo hoy nos está invitando a saber qué está ocurriendo algo más actualmente
Y entonces vamos observando nuestra respiración. Deja tus preguntas. Entonces, cuando nosotros logramos el equilibrio, nuestra potencia cerebral se equilibra y continuamos al siguiente nivel, es decir, estamos en ese proceso constante. Nunca para y tampoco hay una involución, sino más bien está ese proceso integrador que nos invita entonces a continuar, ese proceso continuo, continuidad, progresividad, perdurabilidad, durabilidad. Y es el proceso constante y continuo, continuo, constante. Yo tengo una pregunta, nos comenta Pau sobre los niños que están llegando con muchos problemas de salud, hiperactivos, autistas. Según la ciencia médica, hoy tienen una gran potencia cerebral diferente, aún desconocida, y en verdad son seres evolucionados que están llegando a este planeta. Claro que sí, y no solamente los nuevos bebés que están naciendo o los nuevos niños, sino realmente ya hoy día hay jóvenes, adultos, personas mayores, teniendo potencias cerebrales hiperaltas, manifestando, esto lo hemos visto en las sesiones, con niveles de desarrollo y anclaje hiperaltos, y entonces cuando reciben estos combustibles neuronales, sí se logra ver de una manera continua, porque así es el proceso de integración continua coherente, hemos visto como sí han habido una gran transformación, un equilibrio en sus vidas. Y eso es posible materializarlo y cristalizarlo. Hoy día sí es posible, es lo que estamos ya viviendo y compartiendo hoy día. Entonces, sí hay un proceso constante y continuo que estamos viviendo hoy día y de esta potencia cerebral. Entonces, hasta aquí nuevas preguntas. ¿Qué es lo, si hay alguna pregunta que tú tengas, lo puedes compartir. Está ya disponible en Amazon, en iBook y en edición impresa el libro. Y también tenemos el Bootcamp, que la siguiente clase es el 18 de febrero. Está en línea. La finalidad es que sea una clase cada mes. Durante 12 meses para el estudio del libro. Puedes integrarte. Todavía estamos en la segunda clase que comienza el día 18 de febrero y puedes tener más información aquí. Y vamos entonces dejando nuestras preguntas. Vamos a ver qué otras. Hay muchísimas que pudiéramos contestar. Usualmente hablamos del equilibrio, decíamos que es un proceso constante. Decíamos, no es eso. Créanme que hasta nosotros teniendo el conocimiento, las herramientas, nos invita a poder integrar los principios de unidad. Los principios de unidad o la base de la creación, cómo no hemos creído o la mente humana ha creído separado lo que es la salud. Y por ello, el combustible neuronal neuroakáshico nos invita a integrar a un lenguaje transformador. Hoy día hablamos de sanador a observador, hablamos de sanación a integración, hablamos de reducir a compartir, hablamos de reducir, disminuir a compartir, hablamos de recortar a dar. Hablamos de ahorrar a dar. Si logran observar, estamos ya en ese lenguaje transformativo, ya estamos en otro proceso de integración. Ya estamos hablando de principios de unidad. Todas las palabras que terminan con DAD son principios de unidad, van haciendo un efecto a nivel neuronal. Como lo mencionábamos hace un rato, perdurabilidad. Estos procesos en su sistema de redes traen la cualidad de perdurabilidad, durabilidad. Si vienen palabras con DAD, anótalas y vamos observando cómo va trabajando en nosotros. Entonces, esas palabras, cuando tú las anclas al campo, en tu vida diaria o en el campo, acceder a la sesión, ya sea individual o grupal, estamos hablando que si eres terapeuta o no, empezar a integrar los actos del observador hacia el gran observador en tu sesión o en la vida diaria, integrar las palabras que terminan con DAD, todas son principios de unidad, se anclan al campo y haces un proceso integrador. Entonces son sugerencias que podemos llevar hoy día a la práctica y ya nos van haciendo esas sugerencias, esos comentarios de llevar esto a la práctica.
Nos comenta Pau, amorosidad, fraternidad, moralidad, durabilidad, unidad, bondad, fractabilidad, conectibilidad, prosperidad, sanidad, tangibilidad. Vamos observando nuestra respiración, cómo nos estamos sintiendo, confidencialidad, reciprocidad, vulnerabilidad, hermandad, sanidad, nos comentan, flexibilidad, temporalidad, predictibilidad, relatividad, conductividad, elasticidad, espasticidad, histocompatibilidad, portabilidad, radioactividad, transportabilidad, frontabilidad, alcalinidad, patogeneidad, universalidad, flexibilidad, neutralidad. Vamos observando nuestra respiración. Este proceso integral, principios de unidad que terminan con DAD, lo puedes hacer desde ahora en tu vida diaria o acceder al campo cuando tú estás en una sesión si eres terapeuta o si no lo eres, lo podemos integrar en nuestra vida diaria ahora, desde ahora. Todas las palabras que terminen con DAD, aquellas que pensamos que no lo son, también en ese proceso integrador. Necesidad, mortandad, mortalidad, adaptabilidad, factibilidad, prioridad, emocionalidad, integrabilidad. Y vamos observando nuestra respiración, vamos compartiendo cómo te estás sintiendo. Comparte esas palabras que terminan con DAD. Autenticidad, humildad, prosperidad, humildad, autenticidad. A veces en nuestro sistema de creencias, si algo me afecta, es que hay algo mal. Si estoy sintiendo un dolor, una molestia en mi cuerpo físico, es porque algo está mal. Si estoy sintiendo, percibiendo o me estoy sintiendo de tal manera de X o Y manera, es que algo está ocurriendo, algo está mal o algo me está afectando. Entonces, estamos dentro de ese juicio y esa expectativa. Entonces, cuando nos movemos hacia un proceso del gran observador, empezamos a observar que a veces son ajustes que se está realizando a nivel neuronal y dejar observarlo es el proceso integrador. Entonces, empezar a movernos hacia el gran observador, hoy esa es nuestra gran tarea para conectarnos a esa red. Vamos observando nuestra respiración y nos comparten impecabilidad, integridad, divinidad. Seguimos observando algunos principios de unidad que estamos leyendo también aquí, que están resonando para este grupo de personas, para quienes estamos viendo estos videos. Comparte este video para las personas que lo vuelvan a ver o las veces que tú lo creas conveniente verlo. Se van a hacer los ajustes que se crea que el campo, el mismo sistema de redes neuronales así corresponda para cada uno, para cada una, en su sistema de redes respectivo correspondiente y alterno. Y vamos observando nuestra respiración, nos vamos moviendo a los actos del observador. Los actos del observador es empezar a integrar. Cuando hablamos de los actos del observador, el combustible neuronal nos mueve en la sesión o en la vida diaria a integrar esos actos del observador, pero en la teoría lo que hacemos en la escuela akáshica, desde el primer combustible que es el activador akáshico luz ilimitada, se ancla en el campo lo que es la teoría, aunque sobre la marcha, por eso decíamos que es un proceso continuo y coherente, vamos a integrando los combustibles y viene el proceso avanzado de integrar la no separación. Integrar la no separación es integrar lo que hemos creído separado o lo que es los apegos, los juicios, las expectativas, todo aquello que se ha percibido como separado es el proceso más complejo de la potencia cerebral. Entonces nos está invitando a lograr a ese equilibrio. Maravillosidad,
Incluso cuando una potencia cerebral es alta y conecta, ¿qué es lo que ocurre hoy día? No es que no exista la replicidad, no es que no exista esos campos. COVID tiene un campo en E+1, está alojado en un sistema de redes. No es que no exista, simplemente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que las potencias cerebrales están conectando a esa red. Entonces, ¿cómo dejar que se replique o dejar de conectar a esa red? Por ello, nos está invitando a pasar del observador, del sanador al observador, para empezar a integrar la teoría del campo N+1, sistema de red, los combustibles neuronales, que nos van a ayudar a lograr ese equilibrio, y en ese equilibrio se equilibra nuestra potencia cerebral, nuestro rendimiento cerebral, nuestros niveles de desarraigo y anclaje, y nos va a permitir a nosotros, entonces, logrando ese equilibrio, es dejar de enganchar a los sistemas de redes y nos va a lograr ese estado ecuánime, armonioso y coherente. Y ese es el estado de equilibrio que todos los días estamos trabajando para lograr ese estado de equilibrio. Y es ahí donde deja de replicar situaciones, eventos, circunstancias o lo que hoy día estamos viviendo. Entonces, por ello, insistimos o compartimos esto que nos ha transformado para lograr ese equilibrio. Entonces, hoy día es la invitación a empezar a integrar esto a algo más grande que está ocurriendo y que vienen procesos todavía aún más grandes de transformación. Ahorita estamos en la antesala a esos procesos. Entonces, vamos integrando estos principios de unidad, neuroplasticidad, intencionalidad, potencialidad, principios de unidad que terminan con DAD. Flexibilidad, comunidad, unidad, felicidad, accesibilidad, nacionalidad, majestuosidad, hermandad, fraternidad, solidaridad. Vamos observando nuestra respiración. Y entonces por ello estamos en ese proceso constante de equilibrio, de integración, de transformación. Y vamos dejando nuestros comentarios y vamos hacia el final de la sesión. Vamos haciendo ya las últimas preguntas, se abren las preguntas. Si tienen algo que compartir, comentar, preguntar, a todos quienes nos están viendo, hay mucho que decir de todo lo que nosotros hemos dicho. Se desglosa un tema. Hay varios temas en la cual nosotros trabajamos en el bootcamp. Hablamos sobre el cerebro holográfico y superconductor. La próxima clase es la gran matrix akáshico, la latiz, también llamada latiz por Jacobo Grinberg, y también lo que es neuroakáshico. Trabaja la teoría sintérgica del doctor Jacobo Grinberg. Está como esta teoría, esta evidencia científica hoy día a través del neuroakáshico. Es posible ya vivenciar esta herramienta, esta biotecnología, este combustible neuronal que ya está hoy disponible en neuroakáshico. Entonces, esta es la segunda clase del bootcamp. La gran matrix akáshico, la gran red, usos y aplicaciones, y a qué nos sirve, para qué nos sirve en nuestro equilibrio en nuestra vida diaria. Esta es la segunda clase, de ahí vienen otras clases como es cerebro holográfico y superconductor, que son las líneas y ciclos del tiempo, visión remota, lo que es una cualidad del cerebro en equilibrio de la potencia cerebral. Entonces vamos viendo todas estas capacidades superiores, cómo se logra integrando integrando este equilibrio. Y me gustaría entonces cerrar con una leyendo estos beneficios de lograr el equilibrio, que tiene que ver con el observador, pasar del sanador al observador. Entonces vamos dando nuestras preguntas, nuestros comentarios. Ha sido un placer compartir con cada uno de ustedes quienes nos están viendo. Deja tus preguntas y tus comentarios. Iniciamos el día 9 el próximo combustible neuronal que se llama Activadora Akáshico Luz Ilimitada en línea. Tenemos fechas presenciales. También puedes acceder a la página de www.escuelaakashica.com, www.neuroakashic.us. Y
estamos aquí compartiendo en nuestras redes sociales y vamos a leer entonces los beneficios, porque usualmente preguntamos, hablar del equilibrio entonces es hablar, es una palabra muy compleja que nuestra misión es llevarla, trabajar nuestro equilibrio día a día. Entonces vamos a leer, vamos a dar, cuando una potencia cerebral logra ese equilibrio, cuando una persona logra tener ese equilibrio en todas las áreas de su vida, todas las líneas y ciclos del tiempo, ¿qué significa eso? Vamos a ver qué es. Mientras podemos hacer las preguntas, hacemos preguntas, comentarios, pues comentar cómo estás percibiendo, cómo estás sintiendo. Quienes nos están viendo ahora, puedes compartir. Muy bien, entonces, esto es de lo que se ha observado en todos los usuarios, practicantes y facilitadores al hacer este estudio del equilibrio y la potencia cerebral. Entonces, el equilibrio de la hiperalta potencia cerebral o la super o la supraconciencia, el equilibrio de, de esa potencia en su máxima expresión, se define o se caracteriza por la capacidad de crear nuevos campos, de crear redes, su alto coeficiente intelectual, el IQ, y su relación con las ondas cerebrales, las ondas gamma. Que las ondas gamma nos proporciona el estado de felicidad, el estado de compasión hoy día. Mayor facilidad para aprender idiomas, tiene esa facilidad para integrar nuevos idiomas, lectura rápida, que es lo que hemos estado observando en practicantes, facilitadores y usuarios. También el desarrollo de nuevas capacidades y habilidades, no solamente potenciar nuestras capacidades y habilidades, sino crear nuevos talentos y habilidades. Habilidades científicas, psíquicas, artísticas, deportivas y culinarias. También habilidades en la música, el arte, la pintura, el dibujo, la escritura. Mucha sensibilidad, se empieza a desarrollar la sensibilidad y esa conexión con los animales, con la madre tierra, con la naturaleza. También se va desarrollando una mayor estructura neurológica, los procesos de neuroplasticidad y neurogénesis, mayor equilibrio en neurotransmisores, mayor sincronicidad cerebral, mayor capacidad de influir en los demás desde el proceso de equilibrio y bienestar, la capacidad de negociación, la capacidad de realizar vínculos efectivos, relaciones humanas, afectivas, laborales, los vínculos desde el equilibrio y el bienestar. ¿Qué tan importante es generar nuestros vínculos hoy? Desde el amor. Desde ese estado ecuánime, armonioso, coherente, es vital en nuestra vida diaria, en nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestro entorno, en nuestra empresa, en nuestra organización y en el entorno. Hoy día es la clave. Entonces, por ello, la finalidad de lograr ese equilibrio. La capacidad de influir y adaptarnos con el medio ambiente y a los cambios en el entorno y en general, desde el gran observador. Entonces ya estamos viendo cómo, caracteriza qué es lograr ese equilibrio. La capacidad de adaptación, de integración al cambio y a la resiliencia. Equilibrio en el pensamiento, dejar ese parloteo mental o ese aturdimiento mental que está todo el tiempo y lograr ese equilibrio. Logrando ese equilibrio también en el estado óptimo de salud física, mental y emocional, palabra, pensamiento y acción en uno solo. Además, holográficamente también viene el proceso de la creatividad en su máxima potencia cuando logras este equilibrio. Creatividad, DAD, principio de unidad. Integración en la versión del riesgo. Construir alianzas y redes. ¿Qué es lo de hoy? Construir redes. Desarrollar las habilidades de contención, manejo de emociones, empatía en la negociación, que hoy día es vital poder integrar estas habilidades, sobre todo lo que estamos viviendo hoy, qué tan importante es nuestra salud mental. Entonces, neuroakáshico, gran sistema de redes, lo que es la teoría del sistema de redes, campo N+1, nos va a ayudar a poder entender lo que estamos haciendo, a que se generen redes de contención, redes de apoyo, institutos, todo lo que tenga que ver con salud mental, integrando nuevas herramientas, como lo es neuroakáshico, nuevas biotecnologías.
Se afinan también canales y procesos de comunicación para esta asertividad, ser más efectivos en transmitir lo que queremos decir y lo que es. Usualmente tenemos esos problemas de comunicación en las relaciones con nuestra familia y con nuestro entorno, y hoy día es vital ese proceso de comunicación. Mejorar nuestra coherencia, nuestra transformación en el lenguaje, empezar a desarrollar entonces, a resolver, a observar, para entonces una potencia cerebral en el equilibrio. Ve los problemas como oportunidades. Entonces ahí está este distintivo. Las cualidades empiezan a desarrollar: liderazgo, emprendimiento, creatividad, innovación, determinación, capacidad disruptiva. Mayor conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y desarrollo de energías autosustentables, desarrollo de nuevas tecnologías, inteligencia artificial y espacial. Y entre otros podemos mencionar. Entonces, lograr ese equilibrio es todo eso y mucho más, lograr ese bienestar y equilibrio en nuestra vida diaria en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, la gran invitación, que puedas darte la oportunidad de saber que hay algo más que está ocurriendo, que nuevo conocimiento, nuevas potencias cerebrales, nuevas conciencias de unidad están llegando, y Neuroakáshico nos da esa posibilidad de integrar todo este conocimiento, entender lo que estamos viviendo actualmente hoy, por qué ha sido de esa manera hasta el día de hoy, y darnos esa posibilidad de lograr ese equilibrio, que es un proceso constante, continuo, coherente y progresivo, e invitarnos hacia algo más grande. Entonces ya tenemos disponible el bootcamp, que ya viene aquí la información de nuestra página, y también que puedas acceder a leer el libro ya disponible en Amazon, y también que puedas integrarte a lo que es la formación, la certificación internacional neuroakáshico, que estamos trabajando a nivel nacional e internacional, ya con los combustibles neuronales, esta biotecnología, y empezamos con el activador akáshico Luz Ilimitada Practicante este 9 de febrero. Entonces, para mí ha sido un placer compartir esta noche. Si hay alguna otra pregunta que ustedes deseen decir, y si no, nos vemos hasta la próxima emisión. Fue su participación y el que estén todos en este momento. Incluso puedas compartir este video para que se realice, para que se expanda este conocimiento, y hay mucho más que decir. Podríamos hablar de muchos temas más, pero se requiere esa participación constante, que todos podamos dar y abonar, y todos hacemos estos campos, estas redes. Todos en unidad hacemos. El hecho de que estemos hoy día compartiendo es porque también en esa unidad, en conexión en red, también con ustedes quienes están viendo este video, vamos a expandir. Comparte este video, deja tus preguntas, tus comentarios, y nos vemos en una próxima emisión. Y puedes dejar tu comentario, tu sugerencia, y estamos en contacto. Les enviamos un abrazo de corazón a corazón. Observa, pero no de los ojos físicos. Empieza a observar desde tu corazón, empieza a observar desde algo más grande, empieza a observar desde la expansión del amor y la luz en tu corazón, empieza a observar desde este proceso integrador, desde este proceso amoroso, ecuánime, coherente, progresivo. Da y comparte. Les enviamos un abrazo de corazón a corazón, y nos vemos la siguiente emisión. Es un placer saludarlos. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.